Muy bien, ahora sí, estamos grabando. Nuevamente les doy la bienvenida. Gracias por tomarse un tiempo de sumarse. Pueden ir haciendo consultas que les surjan en el proceso en el chat, después las contesto al final. O obviamente al final va a haber un espacio para charlar y debatir. No tenemos apuro, así que nada, sin problema respecto a eso. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo armar un perfil profesional que el mercado elija, ¿sí? Qué cosas tener en cuenta, cómo está el mercado laboral hoy en día, sobre todo para analizar qué están haciendo hoy ustedes como profesionales, ¿sí? Y entender hacia dónde pueden ir, qué posibilidades existen, y puedan comparar, ¿no? Autoanalizarse. Muchas veces una cosa que se nos pasa por altas. En la vorágine de postularnos y de hacer cosas y de buscar trabajo, de capacitarnos, hay mucho que dejamos de lado, la idea es entender un poco mejor cómo hacerlo de manera correcta. Entonces, sin vueltas, vamos nomás. Entonces, los 3 puntos que vamos a ver hoy en día. ¿Cómo está el mercado digital hoy en día? ¿Sí? A nivel búsquedas laborales, a nivel candidatos. ¿Qué hace básicamente que un perfil funcione y qué no? Y cuáles son las 5 piezas que construyen a un perfil profesional que el mercado al menos abre a entrevistas, a preguntarle su salario, a responder una postulación. ¿Sí? Muchas veces esto es la diferencia entre si se consigue el laburo o no, ¿sí? Porque imagínense que si ni siquiera nos contestan, si ni siquiera nos abren un mail, estamos mucho más lejos de conseguir una oportunidad laboral concreta, ¿sí? Y hablamos de perfil y no hablamos de currículum simplemente, porque un perfil profesional es mucho más, ¿sí? Creo que podemos poner en nuestro currículum. Así que vamos a hablar un poco de eso. Sin más, vamos entonces. ¿Cómo está el mercado digital hoy en día? ¿No? Cuando hablamos de mercado digital, hablamos dentro siempre de marketing digital, publicidad, comunicación, diseño. Para quienes son del rubro, posiblemente ya lo saben, en este universo eh, entran un montón de roles, ¿sí? Algunos más de producción, otros más de estrategia, otros más de datos, pero siempre dentro de la comunicación digital en general o el marketing digital, ¿sí? Entonces, quienes están en el rubro probablemente lo tengan en cuenta, esto de que hay muchos candidatos. Quienes no, bueno, bienvenidos y bienvenidas, sepan que el contexto está así, y rápidamente el mercado filtra a este tipo de candidatos. O sea, hay muchísima, pero muchísima competencia, y obviamente los perfiles mediocres, los perfiles que no dejan un poquito de impronta en cada postulación, en cada búsqueda, en esa búsqueda laboral que sabemos que es costosa, que sabemos que lleva trabajo, que sabemos que abruma y que obviamente frustra, no se diferencian. Y como no se diferencian, ni siquiera posiblemente, como les decía antes, llegan a ver su perfil. Y quizás ustedes tienen un perfil así como son buenos laburantes. El tema es que cómo construyen ese perfil, ¿sí? Hace que no lleguen a conocerlos. Por eso hablamos de perfil. Capaz ustedes como trabajadores son muy buenos. Ahora, su perfil es mediocre, no van a poder demostrar esas habilidades que ustedes tienen, esa actitud, ese compromiso, esa experiencia que fueron generando a lo largo de los años, ya sea en marketing digital, ¿sí? O ya sea en otros rubros. En rubros siempre hablamos de la reinvención, de que todas las habilidades pueden hacer match con un determinado rol. Entonces, importante que eso que ustedes son como profesionales puedan demostrarlo en sus perfiles. Si ustedes no le ponen voluntad a eso, si no entienden cómo armarlo, qué aristas son importantes, el mercado solo los va a filtrar y nunca los van a llamar, ¿sí? Entonces hay que ajustar algunas cosas para empezar a tener oportunidades. Ahora bien, tampoco las personas más talentosas son quienes siempre consiguen trabajo. Ojo con esto. Acá hay una diferencia que parece un detalle, pero no lo es. Sí, seguramente, como les decía recién, en esta clase hay muchas personas súper talentosas, ¿sí? Que les está costando conseguir laburo. Hay personas con más, menos experiencia, pero las personas que van a conseguir trabajo no son ni las más capaces, ni las que tienen más años de experiencia, sino aquellas que saben presentarse de forma correcta y que después obviamente esa presentación condice con cómo laburan. Obviamente la parte real de cómo hacen las cosas es importante, pero para llegar al trabajo, para llegar al cliente, tiene que haber una conexión entre su perfil, ¿sí? Y cómo lo presentan a ese perfil. Son 2 patas diferentes. Cómo lo construyen por un lado y después cómo lo presentan. Si solo saben presentarse, nunca van a poder presentarlo. Si solo saben construirlo, van a hacer agua al momento de presentarlo. Si ni siquiera saben construirlo, obviamente les va a costar más llegar a estas entrevistas, a estas pedidos de presupuestos, a estos contactos, como les decía antes. Entonces, no solamente hace falta
capacidad, sino también un buen entendimiento de mercado y un buen entendimiento de cómo son ustedes como profesionales y cómo lo van a contar. Obviamente va a variar cómo se presentan a un trabajo o a otro según la búsqueda laboral. Entonces, mucha atención con esto. ¿Sí? Probablemente haya personas súper talentosas que hoy en día no tienen trabajo y personas con menos experiencia, con menos talento, que sí tienen trabajo porque saben contar su perfil profesional. Esa es la diferencia principal. Entonces, el mercado hoy en día, para que sepan, evalúa antes ni siquiera de hablar con ustedes, como les decía recién. Básicamente, de 3 a 6 segundos, 10 segundos, un reclutador, una persona o un director o un dueño ve un CV y decide si el perfil condice con la búsqueda o no. Si descarta o si lo considera, ¿sí? Para una potencial entrevista o una potencial repregunta a la postulación. Capaz hace unos años, tener LinkedIn bien armado era suficiente. Hoy en día no es únicamente lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ya es parte de la estrategia de búsqueda laboral que tienen que tener para conseguir oportunidades. También el dato de que el 70% de las posiciones, las búsquedas laborales de las empresas y demás, se cubren antes de publicarse en algún lado, en algún portal, o en LinkedIn mismo, o en alguna difusión. ¿Sí? Siempre es por red. ¿Qué significa esto? El famoso conseguir por contactos. Entonces, LinkedIn es una red social de contactos, empresarial, donde hay contactos de trabajo. Entonces, miren cómo todo se condice con todo. Si ustedes tienen una buena red de contactos, pueden acceder a ofertas antes de que se publiquen de forma pública. ¿Por qué? Porque tienen un perfil construido, porque hicieron el famoso networking bien hecho antes de tiempo y no en el momento que la búsqueda está saliendo. Cuando la búsqueda está saliendo, quizás ya tiene candidatos en entrevista. ¿Sí? Punto número 4, postularse sin estrategia es ruido. Yo sé que la búsqueda laboral y estar sin trabajo o querer cambiar de trabajo es frustrante y nos postulamos a todos, pero si nos postulamos a cualquier cosa, el grado de éxito, ¿sí? O el porcentaje de éxito, mejor dicho, baja muchísimo. ¿Sí? Es mejor tener una estrategia detrás, un camino planteado para hacer la búsqueda laboral y van a tener mucho más respuesta que si simplemente mando mi CV, mando mi perfil a todos lados sin tener como un argumento detrás. Y de nuevo, hace capaz 10 años, 8 años, tener una certificación, tener una habilidad, un conocimiento sobre una técnica, era algo que te diferenciaba fácilmente en marketing digital, porque no había tanto conocimiento formal, tantas academias. Hoy en día es la base, ¿sí? Tener como una certificación, una especialización en un rol, poder presentarse y decir, sé hacer este trabajo. Ahora bien, ¿qué es lo que el mercado está como descartando y qué es lo que está eligiendo? ¿Sí? Los sí y los no. Mandar currículum en las mismas búsquedas no va más, ¿sí? Si bien el volumen es importante, el volumen sin una razón detrás de esa búsqueda no tiene sentido. Por eso sí, la búsqueda nos interesa mucho, es importante que adapten su currículum y el mensaje y cómo nos presentamos, cómo nos postulamos. Como les decía, tener un LinkedIn con una fotito de perfil, simplemente la experiencia, es decir, un currículum online, ya no es suficiente, tiene que tener una estrategia de LinkedIn constante y consistente a lo largo del tiempo. ¿Sí? LinkedIn es a mediano y largo plazo, pero funciona. Básicamente en un punto les empiezan a llegar las búsquedas laborales a ustedes, que se van a hablar los reclutadores. Pero para que eso suceda tienen que empezar hoy. Si empiezan cuando tienen la necesidad, obviamente el resultado no es de un día para el otro. ¿Qué se descarta? Postulaciones por demás que no tienen sentido con la oferta que la empresa está haciendo. ¿Sí? Nos ha pasado 1000 veces en Rúcula, colegas que trabajan en otras empresas, de recibir postulaciones se busca un diseñador gráfico y se postula alguien que hace anuncios. Busco un community manager y se postula un fotógrafo. Busco a alguien que hace estrategia y se postula alguien que edita videos. Entonces, esa candidatura se descarta automáticamente, no tiene nada que ver con lo que la empresa está buscando. Ahí obviamente tenemos que ser vivos y evaluar si yo puedo con mi experiencia adaptar un poco, adaptarme a esa búsqueda, ¿sí? Siempre y cuando nunca mintiendo. No hacer seguimiento, esto es algo que absolutamente nadie hace después de la postulación, por vergüenza, por miedo. Tampoco hay que hacerlo de forma spam, ¿no? Como presionando de otro lado, sí hacerlo de forma estratégica, ¿para qué? Para demostrar interés. Y una de las que más nos duele es improvisar en la entrevista. Imagínense que tienen un buen currículum, tienen un portfolio, tienen una buena estrategia de LinkedIn y de repente llegan a la entrevista y no se prepararon. Se nota instantáneamente. Si ustedes llegan preparados, también se nota y van con ventaja. Después, obviamente, la decisión
está tomada por otros factores. Incluso puede ser un proceso largo, pueden aparecer otros candidatos en el proceso, las empresas entrevistan a varias personas, pero si ustedes ya llegan a la entrevista y no prepararon nada, posiblemente en menos de 10 minutos del otro lado les digan, bueno, gracias, no tenemos más preguntas que hacer. ¿Sí? Y quedan automáticamente descartadas o descartadas. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las piezas de un perfil que es competitivo en el mercado. Un poco esto que vengo diciendo y que les estuve adelantando. ¿Sí? ¿Cuáles son, cómo está compuesto un perfil profesional? Por un lado tenemos el currículum. ¿Sí? El currículum muchas veces se piensa que es un simple resumen, ¿sí? Y ya está. Bueno, pongo más o menos qué hice y listo, me llaman. No es así, es la primera impresión. Si nosotros no hacemos un buen trabajo en el currículum, nunca vamos a llegar a la entrevista, ¿sí? Para eso hay ciertas cosas que tener en cuenta. ¿Cómo comunicamos la información en el currículum? No, a nadie le interesa, a menos que sea un trabajo de deporte, que tu hobby es jugar al tenis, por decir algo. A nadie le interesa que tu hobby es el gaming, a menos que sea una empresa de eSport y cómo lo contás. Entonces tenemos que ser vivos y vivas en cómo distribuimos la información y qué cosas elegimos mostrar y qué cosas no. También es importante cómo contamos esa experiencia que tenemos. ¿Sí? Es muy diferente decir gestiono redes sociales a gestionar las redes sociales de aumentando el alcance en un 40%. ¿Sí? Ese pequeño ajuste en cómo contamos nuestras tareas y nuestras actividades cambia el enfoque también de cómo nos ven como postulantes. Así que entendemos de resultados y no solamente de tareas. Después aparecen los famosos filtros ATS, algunos quizás de ustedes escucharon sobre esto, otros no. Esto está de toda la vida, ahora con la IA obviamente está como mucho más mainstream la temática. Esto va simplemente de palabras clave, cuáles pongo, cuáles no. ¿Sí? Tenemos que tenerlo en cuenta. Y obviamente, lo que les decía hace un rato, una cosa es el currículum que utilizamos para postularnos, si ya sea en un portal de empleo o vía mail, que cómo distribuimos la información en nuestro LinkedIn. LinkedIn ya dejó de ser, como les decía, un currículum online que antes bastaba con tenerlo ordenadito y ya, no, hoy es un activo súper importante al momento de hacer la búsqueda laboral y cómo lo construimos va a decidir en muchas oportunidades si avanzan o no con nosotros, si nos consideran o no nos consideran dentro de un proceso de selección. Punto número 2, el portfolio. Un portfolio, gente, es una herramienta fundamental y que les diría que casi el 80% de las personas no lo tienen. Obviamente acá entra en juego la famosa nadie me contrata, ¿cómo genero experiencia? Bueno, tenemos que desbloquear esa traba mental, ¿sí? No hace falta que nadie nos contrate para que nosotros hagamos cosas. Esto es algo que trabajamos muchísimo en Rúcula, ¿sí? Pero un portfolio es una herramienta que demuestra nuestros trabajos, nuestra forma de trabajar, y que demuestra que sabemos hacer lo que decimos que sabemos hacer. ¿Sí? Es la demostración fáctica de nuestro currículum, ¿sí? Porque un currículum puede ser, ok, perfecto, voy al portfolio y lo veo en una nota, en una estrategia, en un proceso desglosado de cómo llevaría adelante un proyecto, y así con cada rol. Entonces es muy importante también que cómo contemos esto tenga una estructura, como una historia, una introducción, un desarrollo y un cierre. Y obviamente calidad antes que cantidad. Después podemos tener distintos tipos de portfolio. No es lo mismo el portfolio que tenemos para juntar en una postulación que el portfolio de marca personal, mucho más asociado a logros que tuvimos y es que tenemos una carrera un poco más extensa o queremos darle un toque más personal y no tanto de casos. Y que ese, por ejemplo, podría ponerse en LinkedIn. Obviamente ambos sirven, pero ambos tienen roles y funciones diferentes. Si tienen más experiencia, probablemente puedan tener un portfolio mucho más personal, ¿sí? En el que hagan foco en marcas con las que trabajaron, hitos, más que en procesos de trabajo, ¿sí? Porque a esa altura de su experiencia, de su trayectoria, no va a hacer falta tanto que lo cuenten en un portfolio. Si ustedes recién están empezando, están en sus primeros años de carrera, sí es importante que demuestren en este documento su forma de trabajo y su forma de razonar. Obviamente también es importante cuándo mostrar el portfolio y cuándo no, ¿sí? A veces si piden currículum y únicamente currículum, no hace falta que mandemos el portfolio, por ejemplo, puede pasar, pero para eso también es importante tenerlo igual para linkearlo o tenerlo linkeado en LinkedIn, ¿sí? Y lo que decía al principio de este punto, no es necesario que nadie nos contrate para que nosotros pongamos en acción nuestras habilidades, nuestro conocimiento, para justamente demostrarnos como personas activas,
¿sí? Que saben hacer un trabajo. Del otro lado, les interesa fundamentalmente contratar a una persona que sepa hacer el trabajo, no que de repente llevarse un fiasco y que en la primera semana, las primeras 2 semanas de trabajo, en el primer mes, todo eso que estaba en el CV no se vea reflejado en el trabajo real. Y para que ustedes lograr convencer y empezar a demostrar eso, el camino es el portfolio, ¿sí? ¿Cómo? Con proyectos propios, ¿sí? Un proyecto propio literalmente de ustedes, que inicien, un proyecto para un amigo, para un familiar, para un conocido, o también pueden agarrar una marca que existe en la realidad, un emprendimiento, una pyme, una marca gigante, ¿sí? Agarrar un caso, algo que pasó y cómo, qué mirada ustedes hacen de eso, qué opinión, cómo lo hubiesen hecho, qué harían como siguientes pasos. Todo eso demuestra que ustedes tienen conocimientos y saben llevar adelante un trabajo. Punto número 3, LinkedIn. Ya lo venía diciendo, me imagino que se lo voy a venir. Como les decía, hace muchos años, y en realidad sigue pasando, la experiencia de LinkedIn no es la más amigable, lo sabemos, ¿sí? Creo que todos y todas pasamos por llegar a LinkedIn, crearnos una cuenta, no entender nada, pensar que es una bolsa de empleo como si fuera Boomerang, CompuTrabajo, Zona Jobs, e irnos, porque la experiencia no es la mejor. Pero eso pasa porque pensamos que es eso, una bolsa de trabajo. Y en realidad, LinkedIn es una red social de trabajo, una red social empresarial, ¿sí? Ahí se difunden ofertas laborales, como si se difundieran videos, carruseles, contenidos, stories, tweets, en otras redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y demás, ¿sí? Entonces, cuando entendemos eso, es que LinkedIn empieza a demostrar todo su potencial, empiezan a llegar, nos empezamos a encontrar con estas ofertas laborales, que comparten personas, no únicamente empresas. Acá, así como en el currículum, las palabras clave son súper importantes y esto básicamente hace que aparezcamos o no aparezcamos en las búsquedas laborales que hacen las personas de recursos humanos, directores, o mismo personas de equipo que están buscando personas para sumar a las empresas en las que trabajan, clientes, freelancers que buscan alianzas. Entonces, importante que LinkedIn esté estructurado con palabras claves que conecten con su rol. Y obviamente acá también aparece el titular. No es lo mismo poner Patricio González, estudiante, que poner Patricio González, content creator, ¿sí? Tiene que condecir lo que ustedes hacen, cómo se presentan, cómo quieren que los vean desde el otro lado, con lo que ponen en el titular. ¿Sí? Súper importante, no es algo menor que está ahí en LinkedIn como un agregado. ¿Sí? Tiene que condecir, tenemos espacio, tenemos varios caracteres, de hecho, varias personas ponen como varias cosas, no solo una cosa, por ejemplo, Paid Media, Analytics y estrategia. No sé, de repente ustedes se especializan en Paid Media, pero también tienen experiencia en Analytics y en estrategia digital. Bueno, pueden poner esas tres cosas. Siempre la primera es la más importante, las primeras dos son las más importantes, que son las más visibles, ¿sí? Después aparece el tema de la red de contactos, el famoso networking, lo que le venía anunciando un poquito antes. El networking mal hecho, el vende humo, el que incluso hay estafas piramidales, es el que te dice, sumate a esta reunión, que te voy a, y después te sumas a la reunión y te hacen invitar amigos para que pagando algo recibas un rédito a largo plazo. Ese es el networking marketing y que daña mucho a el networking bien hecho en LinkedIn. El networking bien hecho es agregar personas de nuestro nicho, de nuestro rol, ¿sí? Si estamos en social media, agregar personas que trabajen en social media, agregar reclutadores, a directores de empresas de social media, para que esto nos haga empezar a tener nuestro feed, ¿sí? Con contenido y ofertas laborales del mercado donde nosotros queremos sumarnos. Y obviamente de ese mercado y alrededores. Si ustedes trabajan en social media y pueden agregar un diseñador. Si quieren buscar de paid media y pueden agregar de social media. Si todo que esté dentro del rubro. Pero eso es una buena red de contactos y no simplemente agregar por agregar. ¿Sí? Tampoco el otro extremo. Yo siempre recomiendo empezar agregando 10 personas por día para empezar a tener una red de contactos buena y que de a poco nuestro feed se empiece a llenar de personas que comparten cosas. Primero contenido de valor, ¿sí? Recursos, informes, pero también ofertas laborales. Y ahí es cuando llegamos a ofertas que quizás ni se publican en una bolsa de empleo. Súper importante. Después, obviamente, toda la creación de contenido, envío de mensajes, suma, pero para empezar, esta es la recomendación. Y el último punto, lo que les decía, ¿no? Como LinkedIn es constantemente un compartir búsquedas laborales. Y como les decía al principio, hoy hay mucha competencia, pero hay pocas personas que se saben diferenciar.
Entonces acá es cuando ustedes pueden diferenciarse y aprovechar esta oportunidad, vale la redundancia. Las personas por lo general no hacen nada de esto que les estoy contando. Sí, se postulan únicamente mandando el currículum, no tienen portfolio, no le dan bola a LinkedIn. Entonces, con estos pequeños detalles se van a empezar a posicionar mucho más y van a empezar a tener un montón de oportunidades. Punto número 4, la postulación. Un poco lo que les decía antes, leer atentamente la búsqueda para ver si efectivamente hay algo de eso que yo sé hacer. No hace falta saber el 100% de las cosas, pero entender si es un rol que nos interesa de verdad o si no nos interesa, posiblemente no valga la pena postularnos. Mensaje de postulación, sí, no únicamente postularnos por ofertas laborales que encontramos en bolsa de empleo, como les decía, esto se conecta mucho con LinkedIn, mucho con encontrar ofertas en donde haya un mail al cual escribir, ¿sí? Entonces, eso muchas veces abre puertas, ¿sí? O no, si ustedes envían una postulación, no ponen asunto, no ponen cuerpo de mail y simplemente adjuntan el currículum, les aseguro que el 99% de las veces ese mail ni se abre y se archiva o se elimina de una. Y les aseguro que pasa muchísimo. Lo mismo si hay un formulario, si les están preguntando cosas y ustedes responden con una carita feliz o un guión para no escribir, ya ahí arrancan un punto menos. Si te estoy preguntando algo, si la empresa está preguntando algo, es porque quiere saber. Y es tu oportunidad para diferenciarte y contar sobre vos como profesional. Aparece el approach por LinkedIn, ¿sí? Esto también lo que les decía de networking, construir a mediano o largo plazo, ¿sí? No decir, hola, tienen oportunidades, tienen ofertas laborales abiertas para las cuales postular. Y la realidad es que si no las viste en la web de la empresa, si la persona no lo publicó, posiblemente no tenga ofertas laborales activas. Ahora, si de repente vos fuiste construyendo una relación, le comentaste algo, le preguntaste algo, simplemente le enviaste o le pediste opinión, nunca se pide opinión sobre tu currículum, tu portfolio a alguien de una empresa, por lo menos ya apareces en la cabeza de esa persona, ¿sí? Y al momento de que esa persona tenga una oferta laboral, puede pensar en vos antes de siquiera abrir. O de repente te escribe directamente al momento de tener esa oferta laboral. Entonces, las redes se tejen antes. Y se tejen antes, se construyen esa relación antes, cuando aparece la oferta laboral, ustedes aparecen ahí como primera, o al menos en las primeras opciones, ¿sí? Así como les dije que hay seguimiento después de las entrevistas, también hay seguimiento después de las postulaciones. También, muchas veces piensen que las empresas y los reclutadores reciben muchísimas, muchísimas postulaciones. Si ustedes hacen un pequeño seguimiento, a veces pueden aparecer de nuevo, por ejemplo, arriba en la casilla de mails, ¿sí? Arriba en la bandeja de entrada de LinkedIn. Entonces, de nuevo, no spamear, hacerlo con estrategia. Y no es lo mismo una postulación por red, es decir, a un mail directo, a un mensaje directo, a una meet que se pueda generar por un chat de LinkedIn, que hacerlo por un portal. Ojo, no digo que los portales de talento, los portales de empleo no funcionen, porque sí, funcionan, pero ahí la competencia es mucho más alta y obviamente también ahí aparecen todos los filtros de las propias plataformas y no es que perdemos posibilidades, pero tenemos que estar atentos a muchas más cosas. Una postulación directa a una persona a partir de una charla siempre tiene más efectividad que hacerlo por un portal de empleo. Y punto número 5, imagínense que hicieron todo esto y llegan a la entrevista, no investigan a la empresa, no prepararon algunas respuestas que sabemos que tenemos que preparar, porque hay preguntas que son el ABC de las entrevistas, ¿sí? No usamos palabras clave del rol, de las tareas que nosotros sabemos hacer, no hicimos una pequeña investigación de lo que se está pagando, y obviamente acá aparece también que el seguimiento después de las entrevistas, ¿sí? Miren cómo aparece en distintos momentos de la búsqueda laboral, al momento de postularnos, al momento de un post-entrevista, ¿sí? O también un seguimiento en base en que cuando estamos construyendo esa red de contactos, ¿sí? Entonces, en distintos momentos se puede aparecer y podemos aplicar esta acción que es súper simple, que bien hecha, por lo menos volvemos a aparecer en el radar de una persona, ¿sí? Y el preparar las entrevistas nos hace parecer profesionales, parecer no, ser profesionales, ¿sí? Sabemos que es un momento de muchos nervios, los recontros sabemos, con el tiempo no les digo que lo van a empezar a disfrutar, pero ya van a sacarle las cosas que siempre se preguntan, ¿no? Y para empezar a tener esa cintura en las entrevistas y no quedarnos en blanco frente a preguntas bastante obvias como fortalezas, debilidades,
¿cómo te ves en 5 años? Ustedes dirán, che, qué vintage, se siguen haciendo hoy en día. O preguntas que puede hacer personas más técnicas, quiero decir, porque hay preguntas más de recursos humanos y hay preguntas más de personas con las que laburaríamos, por ejemplo, el director del área, el líder del área. Entonces, tenemos que estar preparados. Si ustedes hacen la tarea, investigan a la empresa, investigan a la persona con la que van a tener la entrevista, si es que saben con quién la van a tener, entienden bien su rol, cuáles son sus actividades, cuáles son algunos conceptos. A veces por la vorágine nos olvidamos que si, no sé, CPM, en Pay Media es costo por 1000 impresiones. Nos podemos poner tan nerviosos que nos podemos olvidar, ¿sí? Y así con cualquier tipo de área. Algunos términos eh, de entrada básicos que se usan en cada rol, es importante que nosotros en el momento de contar cómo laburamos, qué nos gusta, los utilicemos, porque eso demuestra justamente que estamos en tema. Si hablamos de forma muy genérica, si hablamos de forma muy por arriba, sin dar demasiados detalles, también la presencia, ¿no? Imagínense que yo esta charla la esté dando así. Bueno, chicos, y la entrevista, bueno, intenten sumar. No, capaz que muchos de ustedes dejarían en un segundo esta charla. Bueno, eso mismo pasa en una charla mano a mano o con distintas personas los entrevistan. Si ustedes lo preparan, tienen muchas chances de que les vaya mejor. Posiblemente algunos se pongan nerviosos igual, puede aparecer siempre una pregunta difícil que nos haga pensar, pero bueno, todo esto se prepara y es importante que lo tengan en cuenta al momento de buscar laburo. Y esos son los 5 puntos, entonces vamos a repasarlos rápidamente. Currículum, portfolio, LinkedIn, la postulación en sí, que abarca estos recursos que hacen a nuestro perfil profesional, y por supuesto la entrevista y la negociación. ¿Sí? Imagínense llegar hasta acá y después hacer agua, la verdad que es un garrón, porque todo el recorrido ya lo venimos haciendo de forma perfecta, pero bueno, acá es cuando tenemos que estar más atentos y más atentas que en todo el proceso, porque acá estamos muy cerquita de llegar a una oferta concreta para sumarnos a un laburo o conseguir un cliente en caso de que seamos freelance. Entonces, el problema que nosotros analizamos hoy en día desde Rúcula es que quizás mucha gente sabe qué hacer, no sabe cómo hacerlo, y obviamente es dificultoso muchas veces el hecho de estar mucho tiempo en búsqueda laboral, o quizás venir de otro rubro, no saber cómo traducir las experiencias que uno tiene para que hagan match con las habilidades que se requieren en otro rol dentro del marketing digital. Pero también sabemos que hacerlo esto con acompañamiento y con un método probado como el que tenemos en Rúcula ya hace varios años es realmente lo mejor y da resultados. Por eso ahora quiero hablarles brevemente sobre la Winter Academy, ¿sí? Nuestra propuesta actual de invierno. Todavía no llegó el invierno, ya empezó, no me acuerdo, empieza en julio, sí, empieza en julio, y hace un frío tremendo. Que la pensamos justamente para que a mitad de año, que no se nos vaya el año. Siempre tenemos esta propuesta en verano para arrancar el año, pero creemos que mitad de año también es un momento de pensar, de pensarnos como profesionales y de que todavía el año no terminó. Podemos hacer un montón de cosas, podemos conseguir un montón de cosas, cambiar de laburo, conseguir mejores oportunidades, conseguir mejores trabajos, cambiar de rumbo. Y la Winter Academy está para eso, ¿sí? Para quienes no nos siguen, para quienes no nos conocen tanto, los programas que tenemos en Rúculas ya no son simplemente cursos como hace unos años, como cuando Rúcula era agencia, 2019, 2021 incluso, son programas de empleabilidad. ¿Sí? El foco, el resultado final es que ustedes tengan oportunidades laborales y cuantas más oportunidades laborales ustedes tengan, más posibilidades tienen de conseguir trabajo. No hay más vuelta que eso. ¿Sí? Lo diferente es que justamente no solo se certifican, sino que el diferencial mayor que tenemos en Rúcula es la parte de empleabilidad y la parte de acompañamiento, ¿sí? Siempre decimos en Rúcula que capaz en cualquier curso es la certificación y capaz el contenido está buenísimo, sí que está perfecto, pero el mercado laboral, como les dije al principio, ya exige mucho más que simplemente un conocimiento técnico, una habilidad o una certificación. No los van a contratar únicamente por eso. Tienen que saber contarlo, tienen que saber crear estos documentos para conectar con las oportunidades laborales y tener chances de cambiar de laburo, conseguir laburo o ascender incluso. ¿Sí? Entonces, no es únicamente la certificación en roles con contenido actualizado y bien práctico, sino también es todo el acompañamiento en esto que les vengo diciendo y contando en esta clase, todo un recorrido específico por estos puntos: currículum, portfolio, LinkedIn, entrevistas, negociación, postulación, y por supuesto tenemos camps específicos para que pongan en práctica esto, ¿sí? Más allá del feedback y las evoluciones que nosotros les hacemos en el acompañamiento anual, también tienen herramientas
para que ustedes construyan el portfolio, tienen herramientas para que ya apliquen desde el inicio la inteligencia artificial en los roles en los que se certifiquen. Y obviamente ahora para la Winter Academy tenemos 3 talleres específicos de estos puntos que yo les vengo diciendo. En un taller hablamos específicamente sobre el currículum y el portfolio, largo y tendido. En otro taller hablamos sobre estrategias en LinkedIn. Y en el último taller hablamos sobre entrevistas. Incluso quienes se animen podemos hacer en vivo un roleplay. En el grupo de junio hubo un par de chicas que lo hicieron, estuvo divertido. Y obviamente aparece también la parte de ofertas laborales diarias, ¿sí? Y la parte de empleabilidad. Si ustedes en nuestro grupo de LinkedIn reciben más de 100 ofertas laborales de forma semanal. Esto es literal. No solo de Argentina, sino de la TAM. En marketing digital, un gran porcentaje de las ofertas son remotas, así que eso está buenísimo porque no pueden únicamente postularse a las de Argentina, sino también a las de Chile, Uruguay, México, Perú y Colombia que tenemos. Y algo que la realidad empezó el año pasado y este año está funcionando muy, pero muy bien, que son las prácticas profesionales. Que esto viene a desbloquear esta traba, ¿no? Que les decía antes del portfolio, que si bien ya se podría destrabar con lo que tiene el programa, ¿sí? De hacer el portfolio con casos, les damos la posibilidad a nuestros alumnos que se postulen a prácticas profesionales en empresas. Y más de 50 organizaciones que tenemos en el ecosistema laboral de Rúcula duran aproximadamente entre 2 y 3 meses, con una carga laboral de entre 15 horas semanales, ¿sí? 3 horas diarias aproximadamente. Sirve para personas que quizás tienen laburo actualmente y puedan hacerlo, ir generando esa experiencia también en paralelo a otras cosas que tienen hoy en día. Y publicamos de todos los roles, todos los meses. De hecho, en este momento estamos falta de communities. Imagínense que estamos a ese nivel, ¿sí? Nadia, que es nuestra directora académica, ya la van a conocer. En caso de que se sumen a otros programas, se encarga, es parte crucial de su laburo, conseguir acuerdos con empresas que nos den prácticas profesionales. Y justo el otro día nos dijo el dato, el año pasado cerramos con un 10% de contratación y ahora pasamos a un 30%. Si bien no es el objetivo final, la verdad que estamos como súper sorprendidos y contentos de que un 30% de las personas que hacen las prácticas después terminan siendo contratadas también por esas empresas, así que la realidad que es un golazo. Y las que no, igual generan esa experiencia, generan contactos y esa experiencia real en empresas reales que les sirve después para poner también en sus perfiles profesionales. Esta es la inversión que se requiere por nuestros programas. El de Community Social, el de Project Account y Copy tienen este valor, y el de Play Analista tiene este valor. Ese es el valor habitual que tienen nuestros programas, pero para ustedes por sumarse a esta clase gratuita, ¿sí? Para entender un poco de qué va el mercado y también de qué va la Winter, hasta este viernes tenemos 2 opciones especiales, ¿sí? De inscripción, 6 cuotas con 10% de descuento, algo que no solemos ofrecer, y aumentamos un 5% el descuento que tenemos por transferencia, ¿sí? Esos son los valores. Y además, a quienes también se inscriban hasta este viernes, les vamos a dejar bonificados 100% el manual de freelancer. No sé si algunos saben o lo estuvieron pispeando de qué va esto, pero es un producto digital que resume más de 10 años de experiencia de Juli y mía, construyendo un negocio y siendo freelancers en el proceso, cómo armar presupuestos, cómo conseguir clientes, cómo armar equipo, cómo gestionar clientes, cómo trabajar clientes, cómo tener un proceso de trabajo, cómo expandirse, bueno, y muchas cosas más. Se lo van a llevar 100% bonificado en caso de que se inscriban en la Winter Academy. Y bueno, ahí va cerrando la propuesta. También tenemos una garantía de resultados. La verdad que estamos tan seguros con Juli y con Nadia y con el equipo del producto que tenemos, que si en un año ustedes no acceden ni a una sola oportunidad, que nunca nos pasó, les devolvemos el 100% de la inversión, ¿sí? Pero realmente si ustedes siguen el paso a paso de este método y nos hacen caso y mandan las cosas y se certifican y piden feedback y hacen la estrategia laboral y se postulan a las prácticas, van a conseguir constantemente muchas más oportunidades laborales y en consecuencia trabajo, ya sea de forma freelance, un cliente, o un trabajo formal en relación de dependencia, ¿sí? El dato más, en cuanto a tiempo más cercano que tenemos, es que más del 80% de nuestros alumnos accede a oportunidades en 90 días, ¿sí? A veces más, a veces menos, pero nunca ninguno de nuestros alumnos en un año no accedió a ningún tipo de oportunidad. Entonces, esto para que sepan de qué va nuestro trabajo, o sea, nuestro foco, gente, es que ustedes consigan oportunidades,
ya sea que estén estudiando esto actualmente, que estén ya en el rubro, o que se quieran reinventar. Y tenemos casos de personas de 20, 25, 30, 35, 45, 50, personas que vienen de rubros que nada que ver, enfermería, cine, ¿qué más tenemos? Repositores, personas que vienen de rubros literalmente que no tienen nada que ver con la comunicación y marketing y pudieron encontrar en sus perfiles, construyendo y en un rol, un perfil que les abrió oportunidades laborales. Así que bueno, ahora abro un poco el micrófono o en el chat, ¿sí? Cualquier tipo de consulta, duda sobre lo que charlamos, sobre el perfil, sobre la oferta, sobre la propuesta, es el momento. Y nada, la realidad es que acá estamos dispuestos a ayudarlos, a acompañarlos en la transición o en la búsqueda laboral, que sabemos que es súper frustrante, pero como les decía, tenemos un método súper humano, un súper acompañamiento, muy personalizado. Ustedes nos conocen, quienes nos conocen saben que no somos una corporación, ¿sí? Ahí está Julia, acá estoy yo, está Nadia, está Maca, una vez contestando, a veces contestamos Juli y yo, no vamos a desaparecer y realmente lo damos todo porque ustedes tengan un cambio laboral importante que les permita, como siempre decimos en Rúcula, no pasar la mano en el trabajo, que pasa constantemente. Bueno, si alguien quiere el micrófono, puede hacerlo. Si no, voy a leer un par de mensajes. Bueno, arranco por arriba. Acá Simón pregunta, cuando te piden una entrevista que cuentes tus hobbies y eso hace referencia a esto que decís. Sí, no, sí, una cosa es lo que ponemos en el currículum, Simón, y otra cosa es lo que pasa en una entrevista. En una entrevista, alguien de recursos humanos nos puede preguntar, bueno, contame un poco de tus días, contame un poco de tu familia y tus amigos. Es una pregunta que puede aparecer. Ahora bien, no hace falta que pongamos en un currículum absolutamente todos nuestros hobbies, ¿sí? Yo siempre cuento este caso. Una vuelta cuando laburaba en otra agencia para el cliente que era Sony, ¿sí? Y aquí tenía una vertical de negocio que era cámaras. Buscábamos una CM. Se postuló una chica que puso, como dentro de sus hobbies o de sus estudios, que había hecho un curso de fotografía. Y claramente eso, para esa postulación, servía, porque ella no sabía que iba a trabajar con una marca de fotografía, ¿sí? Pero para nosotros lo estábamos buscando, recontra hizo match. Entonces, siempre y cuando podría llegar a hacer sentido, lo ponemos, ¿sí? Si no, no hace falta. Hace sentido con el rol y con cómo nos queremos presentar como profesionales, ¿no? Pero distinto es lo que ponemos en el currículum que la pregunta que nos hacen en una entrevista. Kamal se me pregunta si tenemos experiencia en distintas áreas y posiciones. ¿Está bien incluirlas todas en el perfil de LinkedIn? Sí, no hay ningún problema. Nos da el espacio a hacerlo, hacer un recorrido, pero siempre en nuestra descripción. LinkedIn tiene una parte que se llama extracto o resumen profesional, que ahí obviamente podemos y debemos destacar principalmente hacia dónde queremos ir, ¿sí? O en qué rol tenemos más experiencia. Siempre se puede poner, no, y también tuve experiencia haciendo esto y esto, pero siempre nuestra posición principal es lo que tiene que destacar. Pero sí, si ustedes tuvieron distintas áreas y posiciones, no pasa nada, pero siempre darle más relevancia hacia el rol en el cual queremos conseguir trabajo. Obviamente, algo que no dije, eso también influye en cómo construimos el currículum. Si nosotros somos community manager, y deberíamos presentarnos de esa forma, ¿sí? Acá Wada pregunta, ¿está bien enviar un mensaje de reclutador post enviar la postulación en el portal de empresa? Bueno, acá hay todo va a depender siempre de diferentes cosas, diferentes cuestiones. A veces sirve, a veces tengan en cuenta que las personas también reciben un montón de postulaciones. Yo veo mucho en LinkedIn que pasa cuando una persona publica una oferta laboral, que una persona va y le comenta enviado, ¿sí? Y posiblemente la persona ya sepa que lo enviaron. De nuevo, ahí es con cautela cómo se hace. ¿Sí? El límite siempre es, ¿estoy siendo spammer o no? ¿Sí? Entonces, ahí está como la vara entre si lo mando o no lo mando. Yo siempre recomiendo más mandarlo por mail, en todo caso. Si es, incluso si es en una postulación importante de empresa, que a veces pasa, a veces algunas empresas tienen o su propio portal o su propio form o contratan un portal, ahí siempre ir tanteando. Si de repente ustedes tienen el contacto en LinkedIn, pueden hacer un mensaje post postulación, capaz por mensaje directo,
pero siempre analizar bien dónde está publicado y si vale la pena hacer este seguimiento o no. Si se publicó en LinkedIn, la tienen en LinkedIn, podría ser. Si es solo de portal, pueden dejar pasar un par de días, ver si esta persona o alguien de recursos humanos, hay empresas que no tienen recursos humanos, son solo los directores, y se hace o no el seguimiento. Romy, ¿cómo es el tema de los cursos o clases? Son clases grabadas en formato video, Romy, si es asincrónico, pero desde Rúcula alentamos a que se certifiquen en un mes y medio como mucho, porque después también está toda la etapa de empleabilidad, ¿sí? De construcción de perfil, que también lleva tiempo. Lleva otras 2, 3 semanas al menos, cosa de que en 2 meses y medio, como muchísimo, obviamente va a depender del ritmo que le puedan dar a cada uno, pero tampoco apurarse al pedo, puedan ya empezar a postularse a las prácticas, puedan empezar a postularse a las ofertas laborales que compartimos diariamente, no ir a las apuradas porque van a hacer las cosas mal, pero tampoco dejarlo morir. Y por experiencia sabemos que si pasa un mes, pasa mes y medio, y no se certificaron, no armaron su perfil profesional, hay una gran posibilidad de que abandonen, y no es la idea realmente. Rodri, hay algo relacionado al creador de contenidos. Tuvimos en su momento, Rodri, que fue un programa de verano, me acuerdo, de content. Hoy en día lo más parecido a creador de contenidos es el programa de social media, community y social media manager, pero no se ve específicamente creación. ¿Sí? Creación de contenido es más grabar y editar, podríamos llegar a decir, o incluso diseñar. Como les dije al principio de la charla, en marketing digital hay un montón de roles con nombres diferentes, pero estrictamente el de grabar y demás, si bien se ve algo, porque el community tiene que saber, se ve algo de cobertura de eventos, cómo dar directivas, no es específico de content creator, Rodri, pero es lo más relacionado que tenemos a eso. Obviamente también a nivel creatividad está el de redacción SEO y copywriting, que también tiene mucho de creatividad, es posicionamiento en buscadores, posicionamiento en IA, ¿sí? Algo nuevo, y obviamente escribir para distintas plataformas, no solo social media, sino blogs, escribir para anuncios, escribir para email marketing, escribir para, por ejemplo, descripciones de web, para descripciones de producto, ¿sí? También es súper amplio y ese rol está súper interesante porque tiene mucha salida freelance también e internacional. Hay muchas búsquedas constantemente en España, por ejemplo, de redacción SEO y copywriting. A2, ¿cómo son las prácticas profesionales? Bien, constantemente, te diría que semanalmente, Nadia publica, ¿sí? Las prácticas profesionales en el grupo de Discord privado que tenemos en la comunidad. También les enviamos por mail. Y quienes ya están certificados, por eso les decía, importante que se certifiquen, se postulan, hay ciertos requisitos, ponen a qué programa y ahí se postulan a esas prácticas. Nosotros les enviamos las postulaciones a la empresa, que es nuestro partner elige a 5 o 10, obviamente siempre varía según la cantidad de postulaciones. Los elegidos pasan a una instancia de entrevista, o sea, entran en un proceso real de selección, porque también está bueno que sepan participar de eso, y va a haber algunas personas que quedan y otras personas que no. Las personas que quedan, se cierra un acuerdo, ciertos requerimientos de, bueno, cómo van a hacer esa metodología de trabajo, va a durar 2 meses, 3 meses, y se arranca. Quienes no, no pasa nada, se pueden seguir postulando a otras prácticas las veces que quieran, ¿sí? Tenemos casos de que a la primera práctica quedaron, tenemos casos de que se tuvieron que postular 5 veces y quedaron, ¿sí? Y también tenemos casos de que se postularon a una, quedaron, la rompieron, se postularon a otra y quedaron en otra. Tenemos como distintos casos. El 90% de dados son remotas, ¿sí? Cada tanto aparece alguna que pide presencialidad una vez por semana, como que los quiere invitar a que conozcan la empresa. No suele ser así, por lo general son 100% remotas. Así que así son las prácticas básicamente. Durante 2 o 3 meses, después obviamente se llevan un certificado de que participaron en la práctica y demás. Y como les decía, hoy en día pasamos, en el 25 estábamos en un 10-15, ahora ya estamos en un 30% de contratación. Obviamente no todas las personas que pasan por prácticas terminan contratadas, no les vamos a mentir, pero un 30% sí. La verdad que es un número súper interesante porque no es el objetivo principal de esto que hicimos. Espera un segundo. Tenemos a Karen, que nos pregunta. Hice otros cursos de marketing en otras plataformas, en un portfolio, pero como tengo experiencia, puse lo que desarrollé en mis prácticas de proyectos. Está perfecto. Ahora bien, primero te felicito porque tenés un portfolio. ¿Sí? Eso de base.
Ya tenés algo que por lo general la gente no tiene. Ahora va a ser importante que lo cuentes bien, esos casos que vos tenés en un portfolio. Porque de nuevo, no es simplemente copiar y pegar, por así decirlo. No tiene que ser una monografía de 50 páginas el portfolio. Es una historia. Inicio, un desarrollo, un cierre con ciertos casos que yo voy a elegir para contar cierta forma de laburar o según el rol al que yo me quiero postular. Porque, por ejemplo, ahí vamos a estar diciendo community y commerce y publicidad. Si bien no es que no puede convivir, pero es importante cómo lo cuento. Sí, puedes contar o de la estrategia hacia los resultados, o tener un portfolio más enfocado en e-commerce y publicidad. ¿Sí? Entonces, bien que tenés portfolio, ahora, perfecto, estás en el programa, lo vamos ahora a ir trabajando juntos, Karen, cómo lo ajustamos, ¿sí? En base a las postulaciones que vos quieras ir haciendo. Podés tener un perfil, un portfolio, perdón, un poquito más general, pero si está bien contado, sirve, ¿sí? Porque sigue una historia. Ahora, si te querés postular únicamente a publicidad e e-commerce, debería tener otro enfoque, ¿sí? Ahí en la parte de empleabilidad tenés ejemplos y tenés el camp de portfolio que te enseña específicamente a armar un portfolio de eso, pero cualquier cosa igual después te escribí el Discord y lo vemos específicamente en base a lo que tenés. Barbie, ¿cómo estás? Dice, soy licenciada en comunicación, curso de CM y marketing en Coder. Laburo en un diario digital, mi idea es cambiar de rubro para el área de marketing digital. Como analista junior tuve algunas entrevistas y aún no salió nada. Estoy pensando en el curso, programa de Community Social. ¿Me recomiendan ir por ahí? Sí, 100%, 100% Barbie. Te haría igual una pregunta antes, porque si vos ya te capacitaste en algo parecido en Coder, quizás podrías aprovechar y capacitarte en otra cosa, como Paid Media, como Project o como redacción SEO. No es que no te va a sumar, porque seguramente es otro contenido, es otro el enfoque pedagógico y los contenidos que tenemos y todo lo que viene después, pero fíjate cómo te sentís vos, porque capaz es una buena oportunidad para sumar otro tipo de conocimiento. Dale, abrí el micrófono y así, si tenés ganas, y te sigo con vos antes de pasar a otra persona. Hola, ¿cómo estás? No sé si se escucha bien. ¿Se escucha? Estoy media engripada. No pasa nada. Eh, sí, yo hice el curso de Community Manager y Marketing Digital en Coder. ¿Mm? Ahí, viste, vimos cómo armar las redes sociales, cómo encarar un proyecto para que eh, tengan más visualizaciones, vendan más. Hice un proyecto real con la marca de una amiga. Bueno, pues obviamente ya la cerró, entonces no pude seguir por ahí. Eh, pero bueno, como mi idea es irme un poco para el área de marketing digital, siento que todavía hay algunas cosas que me faltan. ¿Viste? Porque capaz sí, como TM y creadora de contenido, siento que me defiendo bien, pero Ujú. por ahí hay algunas cosas específicas que piden que me parece que no las termino de tener. Bien, hay varias cosas, Barbie. Primero, nunca vas a tener cumplir el 100% de los requisitos, Claro, tranqui con eso. Nos pasa a mí a Juli, si quisiéramos hoy cambiar totalmente de vida, postularnos a un trabajo, va a haber cosas de una oferta laboral que no vamos a tener. ¿Sí? Entonces, tranqui con eso. A ver, ya estás dentro del marketing digital. El tema es si vos quisieses profundizar en lo que es social media, estrategias digitales, ¿sí? De contenido, o si de repente te querés meter más en la parte de pauta digital, que eso también es marketing digital, ¿sí? E incluso a veces está mucho más alineado a eso. No son cosas excluyentes, de hecho, nosotros siempre recomendamos a quienes hacen el programa de Pay que después sepan también de estrategias de contenido y de marca, y a quienes hacen de social, después hagan el curso aparte de Pay para entender de estrategias pagas, ¿sí? Entonces, ahí yo te invitaría a reflexionar un poco hacia dónde querés llevar tu perfil, porque seguramente el programa que tenemos de social, o sea, de CM y social, te sí, ayude. Quizás algunas cosas se repiten con lo que ya hiciste, ¿entendés? claro, No digo que todo, pero por eso te digo, capaz es una buena oportunidad para sumar tu conocimiento, ya sea de pauta o de redacción SEO y copywriting, o incluso claro. de project y account. Bueno, Pero cualquiera de los casos, toda la parte de empleabilidad funciona igual para los programas, así que eso lo tendrías. Y si de repente haces, no sé, el de redacción SEO, pero después querés construir tu perfil para community, lo re puedes hacer también. buenísimo. Genial, muchas gracias. A vos, Barbie. Sí, Rodri, perdón, acá voy. Esto es la oferta, ¿sí? La certificación, con todo el programa de empleabilidad específico, ¿sí? Etapa 2, etapa 3, la construcción de perfil, con feedback, soporte, acompañamiento, y después el ecosistema de búsqueda laboral que tenemos en Rúcula.
que ahí está, bueno, acá me olvidé de poner uno. Están las ofertas laborales, las prácticas y el portal Talentos, que ahí su perfil queda cargado en nuestra web, y tenemos empresas y agencias que, algunas aliadas y otras no, que ingresan y buscan talento también ahí. Sí, Rodri, te aprovecho que estás ahí. ¿Quieres hablar? Dale, ¿cómo te va? ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. No, yo te preguntaba la otra diapositiva, donde dice, no sé, Community Manager, Paid Media, como para saber qué incluye cada uno. Ah, perdón. Acá están los valores, sí, con el descuento que tenemos. Sí, no, pero más allá de eso era por el tema de esto, Community Manager, Social Media Manager, Products y SEO. Bien, Sí, acá están. El de CM y Social sale eso, el de Project y Account sale eso. Los pusimos los tres juntos porque tienen el mismo valor esos. listo, y este es el paquete. Perfecto, dale, muchas gracias. Y la otra, te pregunté un poquito más abajo. ¿Las Ah, prácticas profesionales son remuneradas, no son remuneradas? en general no, porque son prácticas y por una cuestión de, ya ahí legal no. Hay algunos casos, no te voy a mentir, no son la mayoría, que cuando la empresa busca un poco más de carga, nosotros le decimos, no, esto no es una práctica, y ahí se transforma en una búsqueda laboral exclusiva para nuestro alumnado, ¿sí? Pero las prácticas profesionales, estas que son de una carga más o menos de 15 horas semanales, 100% remotas, no son remuneradas. Después, como les decía también, cerca del 30% consigue trabajo, o sea, después terminan contratados. Bien, y la última te pregunto, ¿tipo de empresas más o menos? ¿Qué tipo de empresas son las Mira, que ahí tienen estas prácticas? tenemos como tres tipos: agencias específicas, y ahí se meten en la metodología del día a día, incluso algunas personas, según el rol, hablan con clientes reales, o sea, clientes de las agencias. Tenemos ONGs, ¿sí? Y también tenemos empresas, como si te dijera, clásicas, como Ana María. Tuvimos hace unos meses, por ejemplo, una que se llama Internacional, que era una empresa de alimentos de Colombia, ¿sí? Entonces, obviamente elegimos empresas que tengan una estructura, que tengan un equipo que pueda acompañar a los practicantes, y eso es como un requisito que tenemos de Rúcula, porque tampoco queremos que una empresa se aproveche de nuestros alumnos, ¿no? Como, bueno, dale, haceme todo gratis, no, no es así. La idea es que haya un acompañamiento real para que los practicantes, más allá del conocimiento que ustedes tengan desde Rúcula y el acompañamiento que hagamos también en el día a día, haya un referente dentro de cada empresa que los guíe, y así van aprendiendo de forma mucho más cercana. Perfecto, muchas gracias. Nada, Rodri. Trabajo como Account Manager Senior, el curso Pay Media Analista. ¿Puede ser un complemento? ¿Necesito una base sobre análisis de datos? Eh, a ver, vos tenés un rol hermoso y desafiante, porque, claro, vos tenés que saber de todo. Está buenísimo igual, pero tenés que saber como procesos, vocabulario y entender de un montón de cosas. Entonces, sí, recontra puede ser un complemento si tu laburo hoy en día tiene relación con ese tipo de trabajos, ¿sí? No necesitas una base, es un programa que va desde introductorio a intermedio. Justo es un programa encima que estoy renovando yo particularmente, así que lo estamos o sea, si te inscribís hoy, vas a poder ver todo lo que está hoy, y en un mes va a haber todo lo nuevo, actualizado. Así que sí, podría ser un complemento en caso de que, no sé si vienen que laburás, entiendo que alguna agencia, si tenés contacto de repente con una agencia de medios, o tu propia agencia ofrece la parte de medios o de pauta, y sentís que haces agua y querés como entender un poco más, recontra podría servirte. Bien, Rodri ya está. A2, Karen, listo. Sabri, estoy terminando la tecnicatura de Commu Digital, siento que me faltan herramientas. Como que no sé para qué puesto estaría OK. ¿Qué me dejarían abordar? Lo que yo quiero, mi sueño es trabajar en el mundo. Sé que es muy amplio, pero también sé que es lo que quiero. Espectacular, ¿sí? Ahí ya tenemos como el primer paso. Si vos ya sabés que te gustaría, disculpen, entiendo que, no sé si en el mundo como internacional o viajando, ambas se pueden igual. Ahí, Xavi, tenés que hacer como un laburo un poco de autoconocimiento, porque las herramientas seguramente que ya tenés muchas, si estás terminando esa tecnicatura, es simplemente tomar una decisión y es probar, ¿no? Como hacia dónde te gustaría llevar tu carrera, porque marketing digital está buenísimo, pero tiene un montón de áreas y no se puede abarcar todo. Entonces, siempre, por eso también tenemos roles específicos y no lo hacemos como no tenemos una carrera de todo, porque incluso después no existe en la realidad eso, siempre se buscan roles sobre algo. Después, obviamente, a medida que se va ganando experiencia, se aprende sobre todo, porque trabajas con otros equipos, te vas interesando en algunas cosas. Pero si querés después escribinos por WhatsApp o Instagram y charlamos un poco mejor, así te asesoramos, el equipo te asesora,
y entendemos cuáles son tus intereses principales, habilidades principales, y vemos cuál programa podría ayudarte, o simplemente te decimos hacia dónde podrías ir. Pero oportunidades para trabajar viajando de forma remota, o trabajar para marcas internacionales, se recontra puede. Tommy, quería consultar si solo ayudan a gente de comunicaciones o de otros rubros. No, de todos los rubros, Tommy. De hecho, es gran parte de nuestro foco a partir del año pasado. Hicimos un pequeño rebranding. Hablamos mucho de la reinvención laboral, ¿sí? Como les decía hace un ratito, tenemos personas que se reinventaron, que venían de rubros nada que ver, y no sé, enfermería, como les decía, personas que eran repositores, personas que trabajaban en un taller mecánico, me acuerdo, y bueno, se me están olvidando algunas seguramente, pero no es específico para personas que tengan una base en el área. Si a vos te interesa insertarte en el mundo del marketing digital, vengas de donde vengas, se hace un análisis de tu perfil, seleccionamos cuál podría ser el rol que mejor encaja con tus habilidades, con tus intereses, y ahí se puede, ¿sí? Como les decía, es un acompañamiento anual que te acompaña en distintas etapas, no es simplemente una certificación. Ahí sí se te complicaría un poco más porque no estaría la parte de búsqueda laboral, que es lo más crucial. Por eso en Rúcula hicimos este cambio y dejamos de vender cursos y pasamos a vender programas integrales. Ro, ¿cuál es el contacto de WhatsApp para hacer consultas? Tiene que estar en el Linktree de Instagram, o seguramente ahora Julio lo está buscando y te lo pasa por el chat. Hay un link ahí específico que tenemos que pasar. Si no, también nos puedes escribir directamente por Instagram, ponerme mensaje directo y listo. Bueno, si alguien tiene alguna consulta más sobre lo que sea, sobre cómo inscribirse, nos puede escribir. Para terminar de aprovechar este espacio, recuerden que si se inscriben hasta el 27, no solo son parte de los programas, sino que también se llevan el manual de freelancer. Ahí Juli les pasó el link de WhatsApp, gracias Ju. Y nada, que pensar a mediano y largo plazo, ¿no? Y que si ustedes se comprometen con el paso a paso y la metodología, se van a llenar de oportunidades y se van a diferenciar mucho de lo que del común de las personas suele hacer hoy en día. Que de nuevo, capaz dicho así en esta clase parece un montón, no es que no lo sea, pero con la estrategia y con el acompañamiento se hace y van a notar la diferencia rápidamente. Bueno, gente, ¿alguna consulta más? ¿Algún comentario sobre lo que sea? Tenemos tiempo todavía, si no, nos vamos despidiendo y cerramos la clase y la seguimos por otro medio, por lo que sea. Buenísimo, Marcia. Buenos a vos, te mando un beso. Listo, Ro, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por sumarse. Recuerden que la grabación también la vamos a enviar, pero cualquier tipo de consulta nos escriben y esperamos que se puedan sumar a los talleres que voy a estar dando en julio, en el grupo de Julio de la Winter. Y bueno, nada, les mando un saludo, que estén muy bien. Hasta luego.